Suspensión perfecta, ¿a quiénes aplica? ¿Conviene o no conviene? Muchas de estas interrogantes las vamos a resolver con el abogado laboralista Javier Doloriel, a quien entendemos vía Skype. Doctor Doloriel, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarles. Doctor, repitamos para todos, ¿qué es la suspensión perfecta que se confunde de alguna otra manera con la figura de despido? ¿Es un despido, no es un despido, por favor? En primer lugar, debo señalar que no es un despido, es una figura diferente. Estamos ante una situación en la cual, por un mandato legal o por una decisión del empleador, se suspende la relación laboral. El trabajador no labora y el empleador no le paga remuneración. Como si fuera una interrupción del vínculo laboral, el cual se mantiene latente. Transcurrido un tiempo, que en este caso en el Perú son 30 días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria, se reanuda la relación laboral. Es decir, el trabajador vuelve a prestar servicios y el empleador tiene que pagarle las remuneraciones a partir de ese momento. Bajo ese marco, no disculpe, se disuelve el vínculo laboral. Bajo ese marco, entonces, ¿también se suspende la CTS, la AFP y ESalud, o ESalud se mantiene? Distingamos. Ese tiempo de servicios, como no ha sido objeto de trabajo por parte del empleado, no se considera para efectos de la CTS, vacaciones ni gratificaciones. Pero sí el Estado ha establecido que durante ese tiempo subsiste la obligación del empleador de aportar a la AFP, a ESalud, para que el trabajador no se vea perjudicado en la atención médica que está necesaria en este momento. Ahora, doctor, sabemos que esta figura ya existía antes. ¿Cuál es la gran diferencia con el mecanismo que está aplicando el Ejecutivo para este estado de emergencia? Sí, conviene señalar que acá hubo idas y venidas por parte del Ministerio de Trabajo. Al comienzo guardaron silencio y muchas empresas se acogieron a la suspensión perfecta de labores de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Después, a través de un documento, dijeron que esa figura no servía para tiempo de emergencia. Hoy en día, a través del decreto de urgencia 038, han dicho que está permitida nuevamente. Bueno, la gran diferencia está en que aparece un rol más activo del Estado, del Ministerio de Trabajo, para fiscalizar la adecuada utilización de esta suspensión perfecta. Debemos tomar en cuenta algo muy importante, si me permiten. Sí. La suspensión perfecta está prevista en el decreto de urgencia como excepcional. ¿Cuál debe ser la regla? La regla debe ser acuerdo entre las partes. Que trabajador y empleador se pongan de acuerdo en mantener el vínculo laboral, mantener el pago de remuneraciones, pero modificando algunos aspectos. Por ejemplo, reducir las remuneraciones. Por ejemplo, reducir los días de trabajo. Por ejemplo, que este tiempo se otorgue vacaciones al trabajador y el trabajador las acepte. Es decir, medidas paliativas, menos gravosas, antes de ir a la suspensión. A falta de acuerdo, y si es que el empleador está en los supuestos de la ley, podría ir a la suspensión perfecta de labores como una medida extrema y excepcional. Es decir, es el esquema lógico que hay que seguir. Se tiene que agotar todas las medidas para llegar a la suspensión perfecta. Ahora, estamos hablando de empresas ¿de qué tipo? ¿O es para todo tipo de empresas, pequeñas, medianas, grandes? Sí, la norma habla de todas las empresas del régimen privado, sí, empresas privadas y además algunas de las empresas del Estado, las que están bajo el ámbito de FONAFE, pero comprende las grandes empresas, medianas, pequeñas, todas las MIPES, y hay medidas específicas para trabajadores de MIPES, por ejemplo. Ahora, dentro de este universo, ¿algún sector en específico o todos los sectores? Por ejemplo, restaurantes, turismos, servicios, eventos, ¿no? Empresas que necesitan no sé, artísticos, que sí, son los que no van a laborar. ¿Va para esos o digamos que también van, no sé, empresas embotelladoras, industrias alimentarias? Constructoras, por ejemplo. Ahí viene el tema. A ver, en los considerandos de la norma se señalan los sectores más perjudicados, como por ejemplo construcción, por ejemplo, hoteles, restaurantes, colegios. Se atiende ese grupo, pero la norma no distingue entre las empresas que están funcionando actualmente por desarrollar actividad esencial de aquellas que están paralizadas. En principio todas se podrían acoger. Puede ser una empresa que está desarrollando actividad, pero ya no al 100%, sino al 30%. ¿Qué hace esa empresa?
podría acogerse a la suspensión perfecta sustentando adecuadamente la imposibilidad de dar trabajo remoto o porque la afectación económica que está sufriendo es muy grave y no puede continuar pagando licencia con goce de remuneraciones al 100% de sus trabajadores. Y aquí cada empresa que se acoja a la suspensión perfecta debe sustentar documentariamente, primero, los acuerdos o la intención de llegar a acuerdos y luego la situación económica concreta. Y corresponderá entonces al Ministerio de Trabajo evaluar cada caso en particular. Ahora, lo que va a ocurrir es que decenas de miles, si no cientos de miles de empresas a nivel nacional van a presentar esas solicitudes y no sé si el Ministerio de Trabajo se dará abasto para analizar cada una de estas solicitudes. Así es. Y analizarlo con justicia, ¿no? Así es. Doctor, ya nos están llegando algunas consultas a través de las redes sociales. Acá Nicolás nos pregunta si se podría hacer la suspensión perfecta por rubros, es decir, una empresa que tiene de repente diferentes unidades, ¿no?, laborales, podría suspender solamente algunas unidades, no toda la empresa. Así es, eso es muy importante. No está contemplada la norma para una suspensión total, sino cabe la suspensión parcial. ¿Dónde está esto? Y le recomiendo a Nicolás que lo revise. Está en el modelo de solicitud de suspensión laboral perfecta que ha publicado el Ministerio de Trabajo, donde una empresa puede acogerse a la suspensión total, por ejemplo, construcción o un colegio o un restaurante, o también suspensión parcial, bien sea por actividades. Yo puedo suspender la actividad productiva, pero no la actividad administrativa, o también por puestos de trabajo. Hay algunos puestos de trabajo que hoy en día yo para operar no necesito. Claro. O si, por ejemplo, tenía antes 10 trabajadores, puedo operar con 3. Entonces, si cabe la posibilidad de una suspensión perfecta parcial. Ahora, no se establece cuál es el criterio de a quiénes sí y a quiénes no. Lo que dice la norma es que, por ejemplo, no se puede afectar la libertad sindical o el ejercicio de la sindicalización. Ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que trabajadores embarazadas, con trabajadores con excesiva carga familiar, aquí básicamente queda decisión del empleador preferir a quienes sí y a quienes no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo del Diario El Peruano, que me parece que está en el régimen privado, ¿no? Ha cerrado su planta, su imprenta, la ha cerrado. Entonces, eso significa que hay muchas personas que no van a ir a trabajar porque en ese momento no son necesarias hasta nuevo aviso. No estoy diciendo que sea el caso, pero por ejemplo, podrían acogerse a la suspensión perfecta. Ahora, tenemos otra, si me permite, tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades respiratorias o crónicas y que las empresas les han ordenado quedarse en casa? ¿A ellos les podrían dar la suspensión perfecta? Excelente. A ver, distingamos primero, estamos hablando de personas mayores de 60 años y aquellas que tienen alguna condición clínica prevista en la norma, personas con diabetes, personas con riesgo coronario. Esas personas, ¿qué les ocurre? Si el empleador les puede dar trabajo remoto, tienen que desempeñar trabajo remoto. Pero si no pueden desempeñar trabajo remoto, están con licencia con goce de haber. Para esos casos de personas, ¿qué es lo que dice el artículo 4 de la ley? Que también tendría que haber un acuerdo de partes para, por ejemplo, que los trabajadores salgan de vacaciones durante esta época, que se reduzca la remuneración. Un acuerdo antes de recurrir a la suspensión perfecta. Pero bueno, si es que el trabajador no acepta, en estos casos el empleador unilateralmente puede decidir que el trabajador vaya de vacaciones, reducir los días de trabajo, y ahí viene la gran polémica que la norma no ha solucionado. ¿Puede el empleador unilateralmente reducir las remuneraciones? Ese es un tema que está pasando un poco escondido con todo el debate, pero leyendo expresamente el texto de la norma, cabría esa posibilidad de que de manera temporal el empleador pueda reducir las remuneraciones. Entonces, convendría aquí que el Ministerio de Trabajo emita un decreto supremo que regule esta situación que está generando mucha confusión. Ahora, hay empresas que, ya sean grandes o medianas o pequeñas, que emplean de manera regular a trabajadores por recibos por honorarios, ¿no?, que no están directamente en sus planillas. ¿Se aplica la suspensión perfecta para esos casos también? A ver, convengamos un tema, que la alocación de servicios, o conocidos coloquialmente como los recibos profesionales, no están comprendidos dentro de las relaciones laborales. Estamos hablando de una relación de tipo civil, con lo cual este dispositivo no se aplica. Se regulan por el Código Civil,
¿Qué ha pasado? Aquellas personas que están con un vínculo por recibo de honorarios profesionales o locación de servicios han resuelto esos contratos por acuerdo de partes, o el que recibe los servicios ha dicho, ¿sabes qué? No te necesito, resuelvo el contrato, hasta el 15 de marzo has trabajado conmigo. Estas personas aquí tendrán derecho al bono independiente que está desarrollando el gobierno, que tiene una cobertura, digamos, insuficiente, pero que es un intento por paliar la economía de estas personas. Doctor, vamos a sectores específicos. Hay mucha preocupación, por ejemplo, en el sector educación, ¿no? Porque no hay clases, las clases son remotas, en realidad los profesores hacen lo que pueden, estamos hablando de colegios privados, y los padres no están en capacidad de pagar, ¿no? Algunos han bajado las pensiones, pero igual hay muchos papás que no están pagando. ¿Se les podría dar suspensión perfecta a los profesores o a algunos de ellos? A ver, distingamos aquellos colegios grandes, caros, de prestigio, que están dando clases virtuales y esos colegios están recibiendo pagos por parte de los padres. Pero ahora, son un grupo determinado, pero ¿qué pasa con los nidos, con los colegios primarios, secundarios, privados? ¿Qué pasa en esos casos? Son emprendimientos personales, son emprendimientos de un grupo de personas que se unen para formar un colegio, hacen una inversión y ahora están paralizadas en clases, los padres no tienen ingresos o no quieren pagar porque no hay clases, claro. Y estas personas sí afrontan una situación muy grave, muy seria. ¿Estaríamos ante esta circunstancia que puedan acogerse a la suspensión perfecta de labores? Sí, es una situación dramática, pero está comprendido dentro de los considerandos de la norma como un supuesto claro. Hay otro supuesto que también es muy importante, que es el de la construcción. La construcción no es una actividad que esté permitida, está paralizada la construcción. Entonces, una empresa constructora mediana que tenía 50 trabajadores administrativos y de obra, está paralizada, no recibe ingresos y tiene que afrontar una planilla. Si es que no se tomaba esta medida, el daño iba a ser muy grande y iba a ser casi imposible recuperar esos puestos de trabajo. Por eso, estas empresas sí podrían acogerse, previo intento de acuerdo con los trabajadores, para llegar a una solución acordada y, si no, la suspensión perfecta de labores. Doctor, hay una pregunta que es muy recurrente aquí en las redes sociales. Las empresas que están solicitando acogerse a Reactiva Perú, ¿no? O acogerse al subsidio del 35% para los sueldos de los trabajadores, ¿también podrían irse por la vía de la suspensión perfecta o no? A ver, distingamos lo que dice la ley de lo que ha dicho la ministra de Trabajo el día de ayer. La norma no prohíbe y no impide que una empresa que se acoge a Reactiva Perú o haya recibido el bono del 35% pueda ir también a la suspensión perfecta de labores. No está prohibido legalmente. Porque ¿cuál es la lógica? La lógica es que una empresa reciba un préstamo, no una dádiva, un préstamo del gobierno, tenga capital de trabajo para que, una vez que se reinicien las actividades, tenga capital para comprar insumos, para pagar proveedores y pueda dar empleo nuevamente. Pero lo que ha dicho la ministra de Trabajo ayer, ha dicho que las empresas que se acogen a Reactiva Perú no deberían ir a la suspensión. Bueno, legalmente no está prohibido. Y si esa es la voluntad del Ejecutivo, deberían plasmarlo en una norma. Claro. Pero hasta este momento, ese es el panorama legal. Doctor, las mujeres embarazadas que están a punto de dar a luz o que esperan después de dar a luz tener este descanso postparto, ¿también podrían ser sometidas a la suspensión perfecta? A ver, en principio las mujeres embarazadas no están comprendidas dentro de los supuestos protegidos por la norma, no están comprendidos, pero ya viene un tema de consideración por parte de los empleadores. ¿Bien? Una persona que está a punto de dar a luz, ¿qué puede hacer? Yo recomendaría que se acoja al descanso prenatal, que son 45 días antes del parto, para evitar cualquier circunstancia posterior que el empleador los pueda incorporar. Respondiendo a tu pregunta, ¿un empleador podría incorporarlos? Sí, podría incorporarlos, pero ahí viene también un poco el criterio y la humanidad del empleador y también la perspicacia de la trabajadora de acogerse al descanso prenatal para evitar esa situación. Doctor, ¿podría ocurrir que culminado el plazo de la suspensión perfecta, la empresa decida, sí, esta vez desvincular completamente al trabajador? A ver, la posibilidad hoy en día de que una empresa unilateralmente despida a un trabajador
está vedada. No está permitido el despido arbitrario en nuestra legislación y en esa situación de emergencia tampoco está permitido eso. Puede haber renuncias. Hay muchos trabajadores que están renunciando y diciendo, liquídame, prefiero tener plata ahora. También sea el caso del mutuo acuerdo, que ambos deciden resolver la relación laboral y el trabajador recibe su liquidación y sus beneficios y algún incentivo adicional, pero no está permitido el despido. Terminada la emergencia laboral, que al día de hoy sería hasta el 10 de julio, el empleador puede despedir arbitrariamente, no lo puede hacer. Lo que sí podría pasar, lamentablemente, es que las empresas liquiden y cierren. Quiebren, claro. Así es, que se declare la liquidación y esto, mucho ojo, esto implica que se paguen a los trabajadores beneficios sociales, pero no indemnización por despido. Entonces, ahí está el riesgo. Bien, por eso es que el gobierno ha preferido ir por la suspensión, que es una medida dramática, antes que las empresas cierren, liquiden y, como ocurre en muchos casos, abran otras empresas, nuevamente con otra razón social, evadiendo sus responsabilidades laborales. Y eso es importante, doctor, que lo explique muy bien y que se dirija usted, por favor, a los trabajadores que piensan que esta medida de la suspensión perfecta es injusta. Y claro, hay que entender su situación, por supuesto, porque quedan un poco en la incertidumbre de lo que vaya a pasar mañana y siempre se tiene la idea de que el empresario pues saca la vuelta a la situación. Pero ¿qué es mejor en estos casos? ¿Es la suspensión perfecta un buen as bajo la manga para mantener la economía del país, no de los empresarios necesariamente? Sí, debemos tener un concepto claro, que estamos ante una situación de emergencia y la medida que ha tomado el gobierno no va a contentar a todos. Un trabajador que esté en planilla tiene un fondo que es la CTS, tiene un fondo que es la AFP, puede pedir gratificación adelantada, CTS adelantada, para paliar esa situación. ¿Qué pasa con el 73% de la población de la PEA que no tiene protección social? No tiene nada con qué afrontar esta situación. Esta suspensión perfecta no es un beneficio para las empresas, es una medida para evitar que quiebren o cierren las empresas. Un empleador se beneficia con la suspensión perfecta, no, un empleador se beneficia generando ingresos, vendiendo, dando servicios, dando trabajo. Es el beneficio de una empresa. Por ejemplo, el Canal 5 se beneficia con la pauta comercial, con los ingresos que recibe a través de publicidad y no se beneficia dando suspensión perfecta. Pero es una medida de emergencia. Yo creo que los trabajadores deberían comprender esa circunstancia, no es el mejor de los escenarios y esperemos que esto pase pronto y que las empresas con el capital de Reactiva Perú puedan pronto dar nuevamente empleo, dar nuevamente trabajo. ¿Cuánto más o menos en periodo normal, regular, hasta antes de la pandemia, cuánto uno se demoraba en encontrar trabajo? ¿Cuál era el plazo promedio? Mira, los datos recientes dando un mercado de trabajo que estaba yendo a la baja era entre 7 y 8 meses. Dependiendo de las capacidades y del perfil y la capacidad académica o técnica de la persona. Eran empleos más requeridos que otros. Pero nuestra economía, recordemos que venía 2 años creciendo a niveles de 2.2%, y el empleo se había estancado. Este virus del COVID-19 ha caído en el peor momento de nuestra economía y se ha juntado con otro virus, que es el virus de la informalidad laboral. Pero eso lo tenemos inoculado hace tiempo, doctor. Así es un mal endémico en nuestro país y lamentablemente los gobiernos han hecho poco y a los políticos este problema no les ha interesado. Y hoy día vemos las graves repercusiones de la informalidad laboral y de tener una legislación laboral inclusiva, sino rigurosa, que beneficia solamente a un grupo de trabajadores y a la gran mayoría los desprotege. Creo que ese es un momento excelente para repensar qué tipo de legislación laboral tenemos para que la mayor cantidad de trabajadores y jóvenes puedan tener algún tipo de protección en circunstancias como esta. Doctor, muchísimas gracias por este enlace. La verdad es que ha sido muy didáctico. Probablemente algunas preguntas se hayan quedado, pero creo que el marco general ha sido dado. Nuevamente, doctor Dolorier, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias, a su disposición cuando consideren. Vamos a continuar con